y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Amén. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Adoramos su santo nombre, Señor de los cielos, y rogamos que nos guíes en cuanto a la palabra que vamos a entregar. Desde ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Prosigo al blanco, así se llama estas palabras que vamos a entregarles de Filipenses capítulo 3, 1 al 23. El inicio de este mensaje tiene el propósito de recordar la primera epístola del apóstol Pablo. Interesante, necesaria exposición que nuestro hermano Alejandro desarrolló por la hermandad en la oportunidad anterior. La temática entregada partió con la oración del apóstol por los hermanos de la iglesia de los filipenses y siguiendo su vida en Cristo de acuerdo a su experiencia. También se explayó para hablar sobre la humillación y la exaltación de Cristo, finalizando su palabra sobre obediencia que pidió a los filipenses.
a los que dice que sean luminares en el mundo, informando la muy buena voluntad del hermano Epafrodito, que fue un gran compañero que sufrió mucho cuando Pablo se enfermó. Filipo era una ciudad importante de Macedonia y esta carta escrita a la iglesia fue enviada estando prisionero él en Roma. El apóstol tenía gran cariño para ellos por ser fundador de esa congregación, dándoles un gran afecto paternal y preocupación especial por problemas que estaban sufriendo. En el capítulo 16:9 del libro de los Hechos hay algo muy importante relacionado con Pablo y los filipenses. El apóstol no pudo ir a Asia ni a Bitinia por decisión del Espíritu Santo que les negó ir a esos lugares. Sin embargo, Pablo tuvo una visión de noche que fue la presencia de un varón macedonio que estaba de pie rogando que pasaran y ayudaran en Macedonia. La iglesia filipense nació pequeña, le costó crecer luego de varios años y en su mejor avance pudo ayudar a Pablo, que recibió generosamente a los hermanos de Filipos cuando el apóstol lo necesitaba. Y lo vamos a ver más adelante con los versículos 4:15 y 4:18. Los hermanos de cada iglesia cristiana se esfuerzan en todo tiempo para colaborar en las necesidades que afectan a los siervos de Dios. En el caso de Pablo, él hizo mucho para levantar congregaciones que llegaron a ciudades grandes y pequeñas, acompañado de otros que se empeñaron en ayudar a los que eran llamados a predicar y a sostener en los asuntos que se mantienen en estos tiempos también. Les invito que abramos nuestras Biblias para ir al capítulo 3 de Filipenses, Filipenses 3:1 al 23. Dice así la palabra, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando claramente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Continuar adelante entonces. No me molesta escribir lo mismo para ustedes, dice Pablo. Tengan gozo en el Señor, que es una buena palabra dada por el apóstol. La grey filipense está aún en modesta posición en ese momento, pero el apóstol hizo lo mejor de lo que podía cuando les escribió. El versículo 3:2 da la impresión de un reto dado a los que no estaban en el camino de Dios. ¿Qué son los perros? En una iglesia es totalmente negativo catalogar de perro a alguna persona. Lo que entendemos de esto es de gente que permanecía en la grey por malas intenciones, como los judíos que batallaban por circuncidar a todos los hermanos. Guardaos también por los malos obreros, asunto que debe ser para quienes están en la iglesia sin ser verdaderos hijos de Dios, siendo malintencionados, corruptos que fingen ser cristianos sin serlo, y los mutiladores del cuerpo, que eran los que querían circuncidar a todos los hermanos, creyendo en el Señor de manera equivocada. El versículo 3 señala que nosotros somos los de la circuncisión espiritual, no la de los que cortaban prepucios siendo en espíritu siervos de Dios, gloriándose en Cristo Jesús y sin caer en la carnalidad, aún confiando en la carne. Yo, dice Pablo, fui circuncidado al 8º día en el linaje de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley. Y el apóstol Pablo confiesa haber tenido el celo de los que obligaban a la circuncisión, persiguiendo hermanos de la iglesia con la máxima ley e irreprensible justicia de los judíos. En el inicio este mensaje tiene para usted el recuerdo de la primera epístola del apóstol Pablo, carta interesante y necesaria que el hermano Alejandro desarrolló para la hermandad que nos sigue. La temática entregada partió con la oración del apóstol por los hermanos de la iglesia filipense, siguiendo vivir en Cristo de acuerdo a su experiencia. También se explayó Pablo para hablar sobre la humillación y exaltación de Cristo, finalizando su palabra sobre la obediencia que le pidió a los filipenses, a los que llama luminares en el mundo, e informando la muy buena voluntad del hermano Epafrodito, que fue un gran compañero cuando sufrió mucho en una grave enfermedad de Pablo. Filipos era una ciudad importante de Macedonia, y esta carta de Pablo escrita a la iglesia filipense fue enviada estando él prisionero en Roma. El apóstol tenía gran cariño para ellos, porque fue fundador de esta congregación de los filipenses, y por eso era para Pablo un gran afecto paternal, especialmente por la preocupación de problemas que estaba sufriendo la iglesia. En el capítulo 16:9 del libro de los Hechos hay algo muy importante relacionado con Pablo y los filipenses. El apóstol no pudo ir a Asia ni Bitinia por decisión del Espíritu Santo, que les negó ir a esos lugares. Sin embargo, tuvo una visión de noche que fue la presencia de un varón macedonio que estaba de pie rogándole pasar y ayudar a Macedonia. Y así lo hicieron. La iglesia filipense nació pequeña. Costó que creciera luego de varios años. Y en su mejor avance, la iglesia pudo ayudar a Pablo, que recibió generosamente a los hermanos filipenses cuando el apóstol lo necesitaba. Eso lo vamos a ver más tarde, en los versículos que ya mencioné, del 4:15 y 4:18. No es una sorpresa, ni tampoco una obligatoria actividad de las iglesias cristianas, porque se manifiestan y esfuerzan en colaborar a los problemas de otras congregaciones. Pablo hizo mucho para levantar iglesias que llegaron a gran crecimiento y otras que fueron pequeñas, acompañadas de los liderazgos que predicaban y sostenían a los que eran llamados. Es en realidad esto
una realidad muy, muy actual. Entremos al texto bíblico. Pablo dice que no le molesta escribirle lo que ya sabían los hermanos. Tengan gozo en el Señor, les indica. Esta fue una muy buena palabra de Pablo para esa iglesia. La grey filipense estaba aún en modesta posición, pero el apóstol se entregaba a darles lo mejor que podía escribirles. Y vuelvo a decir, lo ya dicho en el versículo 3:2, que da la impresión de un reto dado a los que no estaban en el camino de Dios. Este duro versículo que cataloga de perros a gente de la iglesia. En una iglesia que no es fácil catalogar de perros a ningún hermano. Lo que entendemos de esto trata de una permanencia con malas intenciones en la grey, como los judíos que batallaban tanto para circuncidar a todos los hermanos. Guardaos también de los malos obreros, que deben ser los que figuran en la iglesia sin ser verdaderos hijos de Dios. Así dice Pablo. Malintencionados, corruptos, que fingen ser cristianos sin serlo, y mutiladores del cuerpo, que son los que se obstinaban en circuncidar a todos los hermanos, tal vez creyendo que era necesario para dar en el blanco, siendo nosotros los de la verdadera circuncisión espiritual, sin corte de esos prepucios. Creían ser siervos espirituales de Dios, gloriándose en Cristo Jesús, cayendo en la carnalidad. Pero Pablo les dice que no lo eran y les manifiesta que él confiesa haber tenido ese celo de los que obligaban a circuncidar, persiguiendo a la iglesia con la máxima ley y la irreprensible justicia judía. Pablo señala con fuerza su calidad de judío cristiano, afirmando que nos gloriamos en Cristo y que confía en la carne por su condición de haber sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley del judaísmo también fariseo. Además, confiesa haber sido perseguidor de la iglesia. El Evangelio revela lo que fue su búsqueda de gente cristiana para encarcelarlos y hasta quitarles la vida, como sucedió con el mártir Esteban. El suceso extraordinario que lo derribó por tierra y que lo cegó a Pablo fue el inicio de su conversión a Cristo, recuperando su visión, entregándose del todo hasta morir por amor y servicio al Señor. En el versículo 3:8 de Filipenses, Pablo manifiesta que por amor a Cristo Jesús lo ha perdido todo y lo que fue era basura para ganar al Señor, dice. La traducción de esto es más que la palabra basura porque realmente significa estiércol, asunto que verdaderamente él busca en Cristo por la fe y la justicia que recibe del Señor a fin de conocerle. Y surge de esto el poder de la resurrección de Cristo y la participación de sus padecimientos, asemejándose del mismo resucitando de su muerte. Y aunque dice no ser perfecto, pero se empeña en proseguir al blanco, tratando de aferrarse a Cristo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndose hacia adelante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los que fueren perfectos deben sentirlo así y también les será revelado esto por Dios. Sintiendo Pablo la misma dirección, pide ser imitado por los filipenses, conduciéndose según el ejemplo personal y al parecer de los hermanos consagrados. Desde el versículo 18 revela que llora por muchos que no lo han obedecido a él y se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo, lo cual es perdición para ellos, causándoles llanto por llegar a seguir el vientre como su Dios, cuya gloria es vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Pero habla con certeza de nuestra ciudadanía, que está en los cielos esperando al Salvador Jesucristo, transformando la humillación nuestra a semejanza del cuerpo de la gloria del Señor y por su poder imbatible con el cual puede sujetar para Él todas las cosas. Y decimos amén. Vamos a leer ahora Filipenses 4:1-7. Gozo siempre
en el Señor. Dice allí la palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gozo siempre en el Señor. Pablo sentía que dos hermanas muy colaboradoras, Evodia y Síntique, se habían distanciado dentro de la congregación, motivo por el cual el apóstol les llamó a mantenerse en un mismo sentir y que regresaran a las mejores formas del amor cristiano. Lamentablemente suele suceder en alguna iglesia ese alejamiento de hermanos o hermanas. No corresponde esa manera de hacer en la iglesia. Y Pablo se esforzaba con delicadeza darle que se dieran la una a la otra en un mismo sentir. El gozo es la expresión cálida y agradable vivida de la existencia humana. Muchas veces encontramos la palabra gozo en nuestra Biblia y la disfrutamos especialmente con los hermanos de la iglesia. La persona cristiana que vive el amor provisto de nuestro Señor y Salvador se eleva espiritualmente con el gozo que fluye en la compañía cristiana. El hermano Clemente es llamado por Pablo a estar con las hermanas Evodia y Síntique a fin de que se unan para ayudar con ellas al Evangelio. Y Clemente debe haber sido un judío de educación helenística que escribió una carta a los Corintios desde Roma, obra célebre como epístola grande y maravillosa, leída en los tiempos antiguos, aunque no aparece en el Nuevo Testamento. Pablo dice a los filipenses que se regocijen y que el Señor está cerca. Agrega que no se afanen por nada, dando conocimiento a las peticiones que hacen delante del Señor en toda oración y el ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento de los hermanos filipenses. En el versículo 8 y 9 agregamos algo más. Expresa lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, digno de alabanza, y pensar en esto, agregando que aprendan, que reciban y vean, haciendo esto en el Dios de paz que estará en vuestras vidas. El término del mensaje está en los versículos 10 al 20, con la gratitud del apóstol Pablo, que se gozó de haber sido bendecido por los hermanos de Filipos, añadiendo que ha sido humilde y enseñado de su situación, entregando una frase que es clásica para el pueblo cristiano: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted también lo que debe conocer, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y reconoce que los filipenses, que solamente ellos le dieron razón de dar y recibir, porque ninguna otra iglesia lo había ayudado en su ministerio. Los hermanos de Filipos incluso enviaron a la ciudad de Tesalónica una y otra vez sus necesidades, lo que necesitaba Pablo. Sin buscar dádivas, agradecía con abundancia con lo recibido por el hermano Epafrodito, que le había enviado de los filipenses todo, como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, siendo el colofón de estas palabras, que Dios suplirá todo lo que falta, según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al final de estas palabras de Pablo, leemos: al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Y vamos a orar. Alabamos tu santo nombre, mi Dios. Expresamos
lo importante que es para nosotros seguir lo que Pablo señala. Por eso en este momento rogamos que se lean con cuidado todas estas cosas que está diciendo el apóstol. Damos gracias por él y bendecimos a cada uno de aquellos que están siguiendo la Biblia, la palabra de Dios, y en este caso el Nuevo Testamento como lo estamos realizando. Alabamos su santo nombre, mi Dios, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Evangelio.